Dimensión Salvaje. Bienvenidos una vez más a Dimensión Salvaje, el canal donde exploramos los misterios más profundos de nuestro planeta. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestra audiencia. Imaginen por un momento las vastas llanuras de la Patagonia hace 15 millones de años. Un mundo donde los mamíferos aún no dominaban completamente, donde las aves habían tomado el trono de los depredadores supremos. Entre estas criaturas aladas, una destacaba por encima de todas: el Phorus rhacos, conocido localmente como el avestruz demoníaco. Pero aquí viene la pregunta que ha mantenido despiertos a los criptozoólogos durante décadas. ¿Realmente se extinguió hace 2 millones de años? ¿O algo mucho más siniestro está ocurriendo en los rincones más remotos de Sudamérica? Porque las leyendas mapuches hablan de una criatura que nunca desapareció del todo. Los testimonios de avistamientos siguen llegando desde las profundidades de la Patagonia argentina y chilena. Y los científicos, ellos prefieren mantener silencio sobre ciertos hallazgos recientes. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás del depredador más terrorífico que jamás pisó territorio sudamericano. Una bestia que medía 3 metros de altura, pesaba más de 400 kilos y cuyo pico podía atravesar el cráneo de un caballo. Prepárense para un viaje que desafiará todo lo que creían saber sobre la extinción y la supervivencia. Porque en Dimensión Salvaje, la línea entre la ciencia y el misterio es más delgada de lo que imaginan. Para entender la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos retroceder al Mioceno tardío. Sudamérica era un continente isla, separado de Norteamérica por vastos océanos. En este aislamiento evolutivo, las aves depredadoras alcanzaron proporciones que desafían la imaginación moderna. El Phorus rhacos longissimus no era simplemente grande, era una máquina de matar perfectamente diseñada. Su cráneo medía 60 centímetros de longitud, albergando un cerebro sorprendentemente desarrollado para un ave. Las mandíbulas, armadas con un pico curvo de 25 centímetros, generaban una fuerza de mordida comparable a la de los grandes cocodrilos actuales. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino su inteligencia estratégica y su velocidad letal. Los análisis biomecánicos sugieren que podía alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en terreno abierto. Sus patas, equipadas con garras afiladas como dagas, no solo servían para la locomoción, sino también como armas mortales. Los paleontólogos han encontrado evidencia de que estas aves cazaban en grupos coordinados, una estrategia que las convertía en los apex predators indiscutibles de su era. Imaginen a una manada de estos gigantes persiguiendo a sus presas a través de las llanuras patagónicas. El sonido de sus pasos resonando como truenos, sus gritos penetrantes llenando el aire de terror primordial. Los mamíferos de la época, muchos del tamaño de ovejas y caballos, no tenían defensa contra estos depredadores alados. Pero la historia oficial nos dice que todo esto terminó hace 2 millones de años, cuando el último Phorus rhacos desapareció para siempre. Sin embargo, las culturas indígenas de la Patagonia cuentan una historia muy diferente. Los mapuches, pueblo originario que habitó la Patagonia durante milenios, conservan en su tradición oral referencias a una criatura que ellos llaman Trehuahuecufe. Traducido literalmente significa el perro demonio volador, pero las descripciones van mucho más allá de cualquier canino conocido. Según los relatos ancestrales, el Trehuahuecufe era un ave gigantesca, incapaz de volar, pero terriblemente rápida en tierra. Sus ojos, descritos como carbones ardientes en la noche, podían detectar el movimiento a distancias imposibles. Los chamanes mapuches advertían que estas criaturas habitaban en las cavernas más profundas de los Andes patagónicos. Emergían únicamente durante los inviernos más crudos,
cuando la escasez de alimento las obligaba a aventurarse fuera de sus refugios subterráneos. Los testimonios ancestrales describen ataques coordinados contra asentamientos humanos, especialmente durante las noches sin luna. Las víctimas aparecían con heridas que ningún animal conocido podía infligir, cortes limpios y profundos, como si hubieran sido realizados con cuchillas quirúrgicas. Pero lo más inquietante de estos relatos es su consistencia a lo largo de los siglos. Diferentes comunidades mapuches, separadas por cientos de kilómetros, conservan descripciones prácticamente idénticas del Tregua Huecufe. Y aquí es donde la línea entre el folclore y la realidad comienza a difuminarse de manera perturbadora. Porque estos relatos no son simples cuentos de terror nocturno, son advertencias transmitidas de generación en generación por pueblos que conocían íntimamente cada criatura de su territorio. Los mapuches desarrollaron rituales específicos de protección contra el Tregua Huecufe, ceremonias que aún se practican en comunidades remotas. ¿Por qué una cultura mantendría vivas durante siglos las precauciones contra una criatura supuestamente extinta? Los avistamientos modernos comenzaron a documentarse sistemáticamente a partir de la década de 1960. El primer caso que ganó notoriedad internacional ocurrió en 1965, cerca de Bariloche, Argentina. Un grupo de geólogos que realizaba estudios en la región reportó el encuentro con una ave gigantesca de aspecto prehistórico en las cercanías del Cerro Catedral. El líder de la expedición, el doctor Carlos Menéndez, describió a la criatura como un avestruz de proporciones monstruosas, con un pico que parecía capaz de partir un tronco por la mitad. Lo más intrigante del testimonio del doctor Menéndez fue su descripción del comportamiento de la criatura. Según su relato, el animal no huyó al verlos, sino que los observó durante varios minutos con una inteligencia calculadora que lo dejó profundamente perturbado. No era la mirada de un animal común, escribió en su diario. Había algo casi humano en esos ojos, algo que evaluaba y planeaba. Desde entonces, los reportes se han multiplicado. Gauchos experimentados de la región han reportado encuentros similares. En 1987, un grupo de montañistas en el sector argentino de los Andes fotografió lo que describieron como huellas de ave gigante en barro fresco. Las improntas medían 35 centímetros de longitud, consistentes con las proyecciones paleontológicas del Forus Racos. Pero quizás el caso más documentado ocurrió en 2003, cuando un equipo de filmación de un documental sobre la fauna patagónica capturó imágenes que nunca fueron transmitidas oficialmente. Las secuencias, filtradas años después en foros especializados, muestran una silueta bípeda de gran tamaño moviéndose entre la vegetación a una velocidad sobrenatural. Los análisis independientes de estas imágenes han sido inconclusos, pero ningún experto ha logrado identificar la criatura como una especie conocida. Y entonces tenemos los testimonios más recientes, aquellos que las autoridades prefieren mantener en silencio. Reportes de ganaderos que han perdido ganado en circunstancias inexplicables, con heridas que ningún depredador regional podría infligir. Los veterinarios que han examinado estos casos hablan off the record de cortes que sugieren un pico o garra de proporciones extraordinarias. ¿Coincidencia? ¿Histeria colectiva? ¿O algo mucho más inquietante está acechando en las sombras de la Patagonia? Para entender cómo una especie supuestamente extinta podría haber sobrevivido, debemos examinar las características únicas de la región patagónica. La Patagonia abarca más de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio mayormente inexplorado. Sus sistemas de cavernas subterráneas se extienden por cientos de kilómetros, creando ecosistemas aislados que podrían albergar formas de vida que el mundo científico considera extintas.
La teoría de refugios glaciales sugiere que durante las eras de hielo, ciertas especies encontraron santuario en bolsones geográficos protegidos. Los Andes patagónicos, con sus valles profundos y cuevas termales, habrían proporcionado las condiciones perfectas para la supervivencia a largo plazo. Algunos criptozoólogos proponen que pequeñas poblaciones de Forus racos desarrollaron comportamientos altamente elusivos. Habrían evolucionado hacia un estilo de vida principalmente nocturno y subterráneo, emergiendo solo cuando la necesidad de alimento los obligaba. Esta adaptación explicaría tanto la rareza de los avistamientos como la consistencia de los relatos indígenas a lo largo de milenios. La inteligencia superior atribuida a estas aves también respalda la teoría de supervivencia. Una especie suficientemente inteligente podría haber aprendido a evitar el contacto humano sistemáticamente. Los estudios paleoneurológicos del Forus racos revelan un desarrollo cerebral comparable al de los grandes felinos modernos. Esta capacidad cognitiva, combinada con millones de años de presión evolutiva, podría haber resultado en una especie extraordinariamente adaptada a la clandestinidad. Pero aquí surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Y si las autoridades científicas ya saben la verdad? Existen rumores persistentes sobre expediciones militares clasificadas en regiones remotas de la Patagonia durante las décadas de 1980 y 1990. Documentos desclasificados parcialmente mencionan anomalías biológicas de interés estratégico, sin especificar su naturaleza. ¿Podrían estas anomalías referirse a poblaciones supervivientes de megafauna prehistórica? Y si es así, ¿qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la extinción y la evolución? En 2019, ocurrió un incidente que cambió para siempre la perspectiva de los investigadores locales sobre este misterio. Una estación meteorológica automatizada en el sector más remoto del Parque Nacional Los Glaciares registró anomalías sísmicas inexplicables durante 3 noches consecutivas. Los patrones de vibración no correspondían a actividad tectónica conocida, sino a algo que se movía en la superficie con un peso y ritmo específicos. El análisis computacional de estos datos reveló una secuencia de pasos bípedos, con un peso estimado entre 300 y 500 kilos. La longitud de zancada calculada superaba los 3 metros. Consistente con una criatura de estatura excepcional. Pero lo más escalofriante fue el descubrimiento de que estas caminatas seguían patrones de patrullaje sistemático, como si algo inteligente estuviera vigilando la zona, estableciendo un territorio y defendiéndolo de intrusos potenciales. Cuando un equipo de investigación se dirigió al área para investigar, encontraron evidencia que los dejó helados de terror. Huellas perfectamente preservadas en arcilla húmeda, fotografías que ninguna universidad ha querido publicar oficialmente. 3 dedos alargados con garras que habían dejado surcos de varios centímetros de profundidad en suelo rocoso. Y en el centro del área de mayor actividad, los restos de un puma adulto con heridas que desafiaban toda explicación convencional. El cráneo del felino había sido perforado por algo que ejerció una presión de más de 1000 libras por pulgada cuadrada. Solo un pico especializado, como el del Forus racos, podría haber causado un daño tan preciso y letal. El equipo abandonó la zona esa misma noche, después de escuchar sonidos que describieron como gritos de ave amplificados 1000 veces. 2 días después, las autoridades del parque cerraron indefinidamente el acceso a esa región, citando riesgos geológicos inminentes. Pero los lugareños saben que no hay actividad volcánica ni riesgo sísmico en esa zona específica. ¿Qué encontraron realmente? ¿Y por qué las autoridades están tan desesperadas por mantenerlo en secreto? Los testimonios más recientes provienen de fuentes que prefieren mantener el anonimato, pero cuya credibilidad es difícil de cuestionar.
Guardaparques veteranos hablan de protocolos especiales para ciertas áreas de los parques nacionales patagónicos. Zonas que oficialmente están cerradas por conservación, pero que en realidad albergan algo que el público no debe ver. Un piloto comercial retirado con más de 30 años de experiencia sobrevolando la Patagonia nos confió haber visto criaturas que no deberían existir. Según su testimonio, durante vuelos a baja altura, ha observado figuras bípedas de gran tamaño moviéndose por terrenos donde ningún mamífero conocido podría sobrevivir. Las descripciones son consistentes. Aves gigantescas, incapaces de volar, pero terriblemente rápidas y aparentemente organizadas en grupos. Y entonces tenemos los informes de los pueblos originarios contemporáneos, comunidades que mantienen contacto con las tierras más remotas de la región. Los ancianos mapuches de Neuquén y Río Negro insisten en que el Trehuahuecufe nunca desapareció completamente. Según sus relatos, las criaturas se han vuelto más cautelosas con el paso de los siglos, pero siguen siendo una presencia real en los territorios ancestrales. Los jóvenes de estas comunidades reportan encuentros durante ceremonias de iniciación en lugares sagrados. Siempre el mismo patrón, ojos que brillan en la oscuridad, observando desde una distancia segura, evaluando, esperando, como si estas criaturas comprendieran que su supervivencia depende de permanecer en las sombras del mundo moderno. Pero quizás lo más inquietante sea la evidencia circunstancial que continúa acumulándose. Las tasas de desaparición de ganado en ciertas regiones patagónicas superan cualquier explicación basada en depredadores conocidos. Los patrones de muerte sugieren un comportamiento de caza que no corresponde a pumas, zorros o cualquier carnívoro regional. Y cuando los veterinarios realizan necropsias, encuentran heridas que los dejan sin palabras, cortes limpios, precisos, hechos por algo que conoce exactamente dónde atacar para matar instantáneamente. Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer de toda esta evidencia fragmentaria pero persistente? La ciencia oficial mantiene que el Forus racus se extinguió definitivamente hace 2 millones de años, víctima de los cambios climáticos del Pleistoceno. Pero la ciencia también nos ha enseñado que la naturaleza es mucho más resiliente y adaptable de lo que inicialmente creíamos. El descubrimiento del celacanto, considerado extinto durante 65 millones de años, demostró que especies enteras pueden sobrevivir en refugios ocultos durante eras geológicas. Si un pez primitivo pudo mantenerse vivo en las profundidades oceánicas durante tanto tiempo, ¿por qué no podría una ave terrestre inteligente sobrevivir en los vastos territorios inexplorados de Sudamérica? La Patagonia sigue siendo una de las regiones menos conocidas del planeta. Millones de hectáreas permanecen sin explorar sistemáticamente. Sus sistemas de cavernas se extienden por profundidades que ningún ser humano ha alcanzado jamás. Y si los relatos son ciertos, si algo realmente sobrevive allí abajo, entonces estamos ante uno de los descubrimientos más extraordinarios en la historia de la biología. Pero también ante una de las revelaciones más aterradoras sobre la naturaleza oculta de nuestro mundo. Porque si el avestruz demoníaco de la Patagonia realmente existe, si ha logrado permanecer oculto durante millones de años, desarrollando una inteligencia superior y comportamientos elusivos, ¿qué otras criaturas del pasado podrían estar esperando en los rincones más oscuros de nuestro planeta? ¿Qué otros ojos nos observan desde las sombras, evaluando, planeando, esperando el momento adecuado para revelar su existencia? La próxima vez que miren hacia las vastas extensiones de la Patagonia, recuerden que la extinción podría ser solo una ilusión. Y que en algún lugar, entre las montañas y los valles de esa tierra ancestral,
Algo que no debería existir podría estar observándolos de vuelta. Esto ha sido Dimensión Salvaje. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre esta teoría. ¿Crees que el avestruz demoníaco podría seguir vivo o son solo leyendas y avistamientos sin fundamento? Y recuerda, suscríbete y activa las notificaciones, porque en el mundo de los misterios naturales nunca sabes cuándo la realidad superará a la ficción. Hasta la próxima dimensión, mantén los ojos bien abiertos.